De la que dejó paralítico a Stephen Hawking. Que la canción. De la que lo dejó pues con esto sí nos deja chuecos, Bueno, en chat lo podemos poner como omega 0 sobre 2pi. Pero omega 0 va metido acá. Ya no quiero. Déjense ahí. ¿En qué clase la otra vez estaba? Que no manches, ya no podíamos decir nada sin que sonara albur. Estaba bien feo. ¿Tampoco se bajan los videos de YouTube? ¿Sí se los bajan? Pues hasta ahorita nada más uno. Pero le llegó un strike o algo así. No, nada, no, los pusieron como, ¿cómo se llama? No, privados. Ajá. Y yo, N, omega 0. Ya no queremos nada en la vida. Y va multiplicado entonces por el omega 0 por E a la J N omega 0. Va. Aquí ya nada más lo que está en verde lo sustituí. Es la sustitucionización. Ay. Ajá. Me golpeé. ¿Sí? No estoy haciendo más que pura álgebra. No tiene sentido. ¿Para qué? No. Una mala clase de álgebra. Para mimir. La física aquí ya terminó. ¿Sabe quién pasa? ¿Qué les dice así? A ver. Es que la física son puros conceptos. Técnicamente todo es álgebra. Una mala clase de algo. Sale. Por eso yo me quito eso y yo me voy ya directamente sobre la parte pesada. Ahí va, sí, ya va la parte pesada. ¿Qué va a pasar? Por eso lo pongo en rojo. ¿Qué va a pasar si t tiende a infinito? Con E sobre esto, cuando omega 0 es igual a 2pi sobre t. Ya, si tenemos aquí omega 0 es igual a 2pi sobre t, ¿qué va a pasar entonces con omega 0? Si t tiende infinito. Omega 0 pues va a tender a 0. Omega 0 se va a ir a 0, se va a hacer muy pequeña. Omega 0, ¿qué les dije que era? Frecuencia angular. ¿Eso qué significa? ¿Qué tan rápido gira? ¿Qué tan rápido gira algo, no? ¿Cómo se llama? ¿Cuántas veces da vueltas en un determinado tiempo? Y acuérdense que eso se puede descomponer en un lado en un coseno y en otro en un seno. Si lo ponen ustedes en el plano ese, ¿cómo se llama? Complejo. No, aquí no. Sería la parte real y la parte imaginaria que generalmente la ponen así como J omega. Esto parece así como letra árabe. Qué bonito me salió. Casi nunca me salió. No se lo sabía. El árabe son puras consonantes y las vocales nada más se ponen así como puntitos y cositas arriba. Es bien difícil, también el hebreo hace eso. Son puras consonantes y ponen vocales con cositas. Ya les dicen, ¿cuántas cositas tiene tu cosita? ¿Qué? Disculpen. Entonces, fíjense, ¿qué hora se nos ocurre? Va a pasar esto, ¿no? Esta cosa se va a anular. ¿Qué hora se nos ocurre que omega 0? Entonces, delta omega. Algo así como hacer integrales, ¿no? Como hacer derivadas.
¿No? ¿Se acuerdan más o menos de de ese teorema para hacer el cálculo cálculo diferencial? Más o menos. ¿Cuál? Más o menos. La de derivada. Pues sí, con la derivada, las derivadas que se hacen por límites. ¿Derivada por ejemplo? La de sí. hace como 2200 años cuando empezaron a ver cálculo. De cuando se ocupa delta de X. Ese delta, ajá, esos deltas. Derivada por el método de los 4 pasos, ¿no? Ese mero. Pues vamos a hacer algo así similar, pero nada más con la pura idea. Aquí estoy entonces haciendo que este omega 0 va a estar representado por un pequeño pedacito, un pequeño incremento de una variable general que va a ser omega. Omega 0, ¿sí se acuerdan que les había dicho que es la frecuencia fundamental o la frecuencia angular fundamental? Que pues tiene que ver con esta frecuencia, ¿no? Eso significa entonces que de una señal, por ejemplo, si ya que me estaba preguntando de la señal del electroencefalograma, más o menos unas frecuencias que va trabajando bien, o sea, cuando ustedes están pensando, ¿por qué tiene ya otro tipo de ondas en este momento? Porque ya estás entre sueño y... Ya estoy pensando en TikTok. Son más o menos entre 4 y 5 Hz, o sea, de llegar de un punto a otro del ciclo se tarda 4 segundos, no. Ay, luego me hago bolas. 250. No, 250 milisegundos. Sí, es al revés. Entonces, de aquí a acá se tardaría 250 milisegundos. Podríamos tener entonces cuántas ondas en un segundo. 250 Cuatro. milisegundos en un segundo. Los 4. 4 milisegundos. Ah, sí. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Cuánta? Esto va. Va. Entonces, esta sería nuestra frecuencia fundamental. Pero, si nosotros estamos haciendo que el periodo, esta cosa del periodo, ¿va? ¿Sí se acuerdan esto, no? Del periodo. Estamos haciendo que el periodo se haga infinitamente enorme. No, estoy diciendo más o menos. ¿Qué pasaría en este caso? ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué significa eso? Aparte de con el costo. Que nunca termina la onda. ¿Esto cuánto va a medir? Ajá, pero en el caso cuando es infinito, o sea, ¿qué significa? Pues que se estira mucho un ciclo. Ajá, el ciclo. ¿Puedes conocer entonces el ciclo? ¿Se trataría de una señal periódica? ¿Cómo? Cuando t tiende a infinito. T mayúscula el periodo. No. Sí, ¿no? Eso sí está así bien filosófico el asunto, ¿no? Este va a ser como la señal de Schrödinger. Hasta que la ves. A ver. La frecuencia angular entonces se va a anular en ese caso. Aquí estamos entonces hablando como tal de señales que sean técnicamente no periódicas. Porque su periodo es tan grande que no lo pueden ustedes conocer. O sea, pudo haber iniciado cuando inició el Big Bang, que a lo mejor todavía no termina, todavía no ha llegado al otro ciclo. Alguna cosa así. Entonces esto sería como el año cero, el momento en que dijo el monstruo espagueti volador que se cree el universo. Y nosotros nos encontramos a lo mejor aquí. No sabemos en qué momento va a terminar. Qué loco, ¿no? Ya se empieza a poner bien filosófico el asunto. Pero entonces, este omega 0, por eso les decía de esta onda de cómo resolver las derivadas por los 4 pasos. ¿Se acuerdan que esto entonces, estas cosillas podían hacerse extremadamente pequeñas? ¿Va? Entonces, esto lo estamos haciendo como una variable general que va a decir que esta onda se hace muy, muy, muy pequeña.
¿Hasta ahí vamos más o menos bien? Sí. Ahora, esta onda, N omega 0. ¿Se acuerdan? Les dije cómo se llamaba. Acuérdense de la guitarra cuando tocan. Armónicos. Yo lo digo de... ¿Qué significa? Ustedes tienen esa frecuencia fundamental. Vamos, por ejemplo, ahora sí a la de 4 Hz. Entonces va a ser N veces 4 Hz. N toma valores de 0. En este caso, va a tomar valores desde menos infinito hasta infinito. Que en esencia siempre son positivos, ¿no? Ahí ya se van a dar cuenta entonces cómo se va a trabajar eso de lo de la transformada de Fourier y por qué nada más vamos a trabajar con este lado. Porque la transformada de Fourier sí está trabajando desde acá hasta acá, pero esta onda no nos va a servir. O sea, matemáticamente existe, pero físicamente no tiene sentido, porque no hay frecuencias negativas. ¿Tiene lógica una frecuencia negativa? Bueno, después de unos, ¿qué será? Unos 10 shots allá en la covacha, todo empieza a tener sentido. O nada tiene sentido, depende de qué tan deprimido se encuentra. Qué cruel. Profesor de la UPI, promueve el suicidio. No. Y el alcoholismo también. Jalo. Va, entonces podemos tener que en otra parte, a lo mejor otra de la suma, nos va a dar 8 Hz, ¿no? O puede ser que la otra, ¿cuánto sería? El siguiente. 4 por 1, 4 por 2. ¿Cuánto sería? 12. Acuérdense que son puros enteros. N iba a ser puros enteros. Y la otra 16, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Sí se acuerdan que esto, entonces, para generar esta señal, nosotros podemos tener muchas sumas de senos y cosenos con estos armónicos? ¿Va? Y ya nos genera ahí la señal. Va. Entonces, ¿qué pasa con esta onda? Este N omega 0 debe corresponder entonces a la variable general de frecuencia que describe el espectro continuo. Ya vamos a hacer una interpretación entre esta y esta. Ahí vamos a hacerle como que la unión. Para ese caso, cuando esto se va a hacer entonces muy pequeño, esta onda de aquí, en esta onda, vamos a tener esto. N va a tender a infinito. Las sumas infinitas, ¿no? De datos. Perdón, de señales periódicas. A medida entonces que sucede esta parte. Va. Entonces, si ustedes colocan esto, o sea, N omega 0, si estamos entonces de esa forma, N omega 0 nos va a dar, utilizando entonces esa parte, N delta de omega, y esto va a tender, ahora va a tender a omega. A una variable en general que va a representar entonces a las frecuencias angulares. Estas son puras frecuencias angulares. Ok, va. Va. Déjame jalar esto para acá. ¿Y eso aburre? No, matemáticas no. Y nos aburre. Pero pues por eso yo les doy la parte interesante. La parte bonita de la vida. Turismo no me trataría aquí. Turismo no me trataría. Pues no ves que hasta van a venir a dar una plática de turismo. ¿De turismo? ¿Aquí? Y hacen así investigación. Sí, en lo de los seminarios de los miércoles. Entonces se nos va a llevar a Six Flags. ¿Por qué Six Flags? O a dónde no. A la covacha. A la covacha mejor. Bueno, estamos cerca. Va. De acá vamos a jalar esta onda, está más cerca, y se siente igual.
Fíjense, yo no aguanto subirme a esas cosas, pero bien que le... Entonces sí, profesor de la UPI promueve el alcoholismo y la automatación. No, pero no hay que me mate, porque no. Porque sí lo hago. ¿Qué pasó? Medios, esta sería multiplicado por f de x. Desde menos infinito hasta infinito, ¿eh? Ok. Sí, desde menos infinito a infinito. Esto me salió bien. Va, es más o menos exactamente ese. Pero ahora lo que voy a sustituir entonces es el n omega 0 por n delta omega de x por dx y multiplicado por e en el omega 0. El omega 0 queda entonces delta omega c por omega 0, en omega 0 entonces queda como delta de omega, ¿no? Va, entonces ya nada más considerando esas cosas y considerando entonces que el periodo va a tender a infinito, que ahí todavía no lo he puesto, vamos a meter esto de aquí, ¿va? Teniendo en mente todo eso, ¿va? Y ya queda esa onda. Paso a pasito. Entonces, despacito. Ay, otra vez. Va. Entonces, cuando... Ajá, nada más estoy sustituyendo acá. Cuando pasa esto, entonces, va a pasar que el delta omega, lo mismo que pasa con las derivadas, o sea, cuando esto se va haciendo más pequeño, finalmente tiende a ser una diferencial. Entonces, si aplicamos eso, nos damos unos guamazos, como el Peters, contra el puño de oro. ¿No quiere? Dale, ¿no? ¿Pero contra quién? No sé. ¿Por qué contra? Va, si pasa esto, entonces fíjense, de acá adentro voy a tener que esta onda va a ser una diferencial. Ajá. Pero esa ya pasa, entonces como se encuentra aquí dentro, ya pasaría nada más como la pura variable. Y esta cosa de acá, que esta es la que nos interesa, como es una suma discreta, o sea, los n, recuerden que son completamente discretos. Ah, bueno, ya de veras. No va a estar luego como yo, igual de loco. No, voy a dormir. Entonces, vean, voy a sacar el 2pi y esta de acá se me va a convertir entonces en una integral de omega que va a ir igual desde menos infinito hasta infinito y va después una segunda integral que esa también va desde menos infinito a infinito porque t tendió a infinito, ¿no? Infinito entre 2 es otro medio infinito, ¿no? Qué loco. Ok, f de x por e a la menos j n omega. Ah, no, como es n veces omega, tenemos esto de aquí. Es omega, va a tender entonces a la omega. Quitamos esa parte y nos queda omega por x de x. Y nos queda multiplicado por e a la j omega t delta omega. Y ahí está. ¿Va? ¿Sí? ¿Más o menos? Estamos ocupando esa onda de allá. Cuando n delta omega, de n omega 0, nos va a quedar como n delta omega. Y cuando t tiende a infinito y n tiende a infinito, entonces eso nos queda como omega. ¿Podemos hacer un ejercicio de la tarea? No, estamos corriendo a partir entonces de la serie de Fourier compleja.
y ya nada más aplicando entonces cuando el periodo sea infinito, y va a pasar eso. Yo creo que, o sea, esa condición se sustituye ya. Ajá, estamos poniendo entonces esas condiciones. Cuando el periodo es muy grande, o sea, hace que les decía, la onda a lo mejor empezó en el inicio del Big Bang y nosotros apenas vamos como en un tercio de la onda. No sabemos cuándo va a terminar. No sabemos. Es muy grande. Es a lo mejor entonces una función no periódica. No sabemos, ni siquiera sabemos. Sabemos nada más que el periodo puede ser infinito. Si sucede eso, entonces el omega 0 va a ser 0 o va a tender a 0. El límite entonces en esa parte. Por tanto, podemos considerar variables muy pequeñas de delta omega, de una variable omega, o sea, de una frecuencia angular general. Ahí es lo que les dice, por ejemplo, su profesor, ¿no? Que generalicen todas esas cosas. Eso es lo que hacen generalmente los físicos y los matemáticos. Intentan generalizar entonces toda esa parte. Va, considerando entonces que a partir de lo de las sumas de Fourier o de las series de Fourier, teníamos lo de los armónicos, eso que puse allá, ¿no? Tengo una frecuencia 4 Hz, esa es mi frecuencia fundamental. Pero para armarla con la señal, con las series de Fourier, ¿por qué me golpeo? No lo sé. Que me gusta que me peguen, no es cierto. Podemos tener entonces una suma de muchas, una suma infinita. ¿De cuál? De sus armónicos. Acuérdense ahí de la guitarrita. Una suma infinita, pero de n veces el omega 0. Ese n veces omega 0, cuando n tiende a infinito, tiende entonces a 0 omega. ¿Sí más o menos sí lo ven? ¿Va? No sabemos exactamente cuál es el periodo, entonces le tenemos que poner una variable, pues como para saber si encontramos cuál es el periodo en algún momento. Yo sé que está dando vueltas, pero no sé cuándo termina. Ahí va. Como cuando están esperando y el reloj da esa vuelta así. Y hasta parece que se regresa. Hagan de cuenta, es ese omega. Cuando ya están así de ya, quieren ir al baño. Hazte cuenta, este es el ejemplo perfecto que es de periodo infinito. Entonces ya nada más sustituimos a partir de la serie compleja de Fourier, que viene de todo eso, y aplicamos, y esto se convierte en omega, este se convierte en omega, este se va a convertir en una diferencial, y como se trata de una suma, entonces que va desde menos infinito a infinito, se transforma en una integral, una sumatoria infinita. ¿Por qué la segunda integral cambió sus límites? ¿Qué es lo que preguntaba? ¿Es infinito entre 2? Pues infinito, ¿no? Ahí está. Entonces sí, es una representación de la señal de Fourier no periódica. Para una señal no periódica. Entonces, ya finalmente vamos a definir esto y de ahí esta es la transformada de Fourier. De Fourier, de acá, de la banda Otachi. Desde menos infinito a infinito. De a lo menos J omega T. Y el CDT, ¿se están metiendo clorofila? Ya no se metan. ¿Con qué se come? ¿Quién sabe? A mí la otra vez me dieron. Y amanecí en el basurero. A mí me dieron de algo y amanecí en el basurero. Dale. Esto es entonces, por tanto, podemos definir a partir de eso lo de adentro y lo de afuera. Esas son las transformadas de pie. A pronto, a partir de esta, entonces ya sacamos esta cosilla. Esa sería nuestra función, que puede ser no periódica, inclusive. Eso es lo interesante que lo que hizo Fourier.
o más bien con un periodo infinito. Aplicando esto, entonces, y realizando esta integral con estos límites, ustedes pueden obtener la transformada de Fourier. Y a partir de esta transformada de Fourier, aplicando entonces esta integral con estos límites, ustedes pueden reconstruir la señal. Transformada de Fourier y transformada de Fourier inversa. A partir de todo eso. Facilito, ¿sí o no? Pues ahí está. Ya. No, pues. Es todo eso. Todo. A partir de todo eso viene, y eso es más de guamazo. La demostración. Ajá, o cómo llegaron a eso, más bien. Demuestre. Pero esa es la que vamos a utilizar. Esas son las que van a utilizar. Ajá. Esas dos. A partir de eso, o sea, sí, ustedes tienen esta onda y quieren obtener la transformada de Fourier de esta señal, hacen esto. Y van a pasar entonces al espacio de Fourier. Otra vez vamos a hacer el... Pero ahora ya no para Laplace, ahora ya le van a hacer así. Esta es más general. Se van a pasar al espacio de Fourier, y si ya están en el espacio de Fourier, para salir de ahí, hay que aplicar esta para regresar al tiempo. Pues como la inversa de la otra. Exacto. Hagan de cuenta el símil así muy. Pero con pinzas, ¿eh? Este sería esta, y esta sería esta. O sea, la inversa. Pero en este caso es Fourier. En este caso es Fourier. No, yo no he visto que le pongan, hay algunos libros que le ponen así, la F estilizada, y la F, pues, obviamente. Este evento. ¿De qué? Es decir, no nos interesa nada en la vida. Graduación de los Creo. Graduación, eso me suena así como casi graduación de jardín de niños. El único que me interesó fue la de doctorado. Me puse una borrachera espantosa. ¿Cuántos se graduaron cuando se graduó usted? ¿Nada más usted? Sí. ¿Nada más usted? ¿De doctorado? No sé cuántos entrarían. Es que también ya no te enteras. Bien. Entonces nada más le daban clase a usted, iba Déjame apagar el micrófono. Yo en el doctorado nunca tomé clases. En la maestría nomás porque me obligaban. Sí. También hubiera entrado. ¿Le dieron PDF? No, es que ya no hay clases, ¿qué te dan? O sea, o sea, en el doctorado ya llegas al punto en que tú eres el experto en lo que estás estudiando. Pues ya nadie más. Entonces nada más tienes que presentar tu investigación o algo así. Ya trabajas con tu asesor, o sea, pues ya que tienen un poco más de experiencia. Pues yo nada más eso, la experiencia. Y pero finalmente, o sea, tú ya de final tienes que presentar tu proyecto. Varios que sean expertos o que hayan trabajado en algo muy similar, pero pues, o sea, le estás presentando esto, yo hice, ¿no? Y debe estar todo bien sustentado. Si está bien sustentado y ya entregas bien el escrito, yo te dije, bro. Ya lo lograste en la vida, ya hiciste algo. ¿Usted puede dar clases para maestría? Sí, ¿verdad? Pero no, yo sí le pensaría. Porque hay más. Primero necesitaría así como que aprender de maestría y luego ya de doctorado. Tiene que... Es que sí, no, ya está más cañón. Sí, quiero aprender. O sea, sí, de poder sí, pero... Sí me la pensaría. No se vaya, se va a poner bueno. Vamos a ir a la covacha. Vamos a ir a la covacha después de esto. No se vaya. Pudo que se vaya. Sí, ya me voy. Entonces sí me voy. Con más razón. Vale, nos vemos. Esta la llama la identidad de Fourier. ¿De Fourier? Y la identidad de Fourier. Fourier.
Ojo, esto es a nivel ingeniería, ¿eh? O sea, no lo estoy haciendo extremada y rigurosamente matemática. No estoy tomando, estoy sacando muchas Aquí partes. está mejor, la verdad. Nosotros solo queremos la fórmula. Sí, cierto. La fórmula, Sí, sí, cierto. Sí, bien padre. Se pasan de la... ¿Sí escucharon la canción? Ay. No hagas caso, no es cierto. Ah, pero sí, bueno. Vamos. Ya nada más falta... Está viendo videos puercos. videos de juegos. Sí, le ponen como eso. Del Pou. ¿Qué? ¿Qué significa camarero? No sé. No, bueno. Ay, ay, ay. Entonces, bueno, ahí está. Esta pues no lo copien, es el análogo. A ver si nos alcanza el tiempo, vemos cómo pasar de una transformada a otra. De un transformado. ¿Sabes? Porque aquí ya nada más hemos visto cómo pasar de Laplace al tiempo y de tiempo a Laplace y ahora de Fourier al tiempo y de... Pero si hay forma entonces de pasarse entre Hay dimensiones. que hacer eso. Ya lo estaba haciendo esta Abby. Sí, pero no real. Ya hay más o menos. A ver. ¿Por qué? Porque los de esos tienen, bueno, tienen más tiempo para todo, que es el sistema. Porque los trabajos que nos los dejan, se nos juntan todos en ese instante. Por ejemplo, que tenemos que entregar el trabajo con tal profe, tenemos que entregarlo ese día y nos falta que nos acabamos. En reloj. Nada más, pregunta. Entonces, ¿esta onda en qué espacio está? Aparte de la de Fourier, ¿qué nos va a entregar? Una variable ¿qué? Entera, flotante, de cadena de secta. O compleja. Compleja. Omega también es una variable compleja. ¿Por qué razón? Por eso. Entonces tenemos la parte real y la parte imaginaria. No, usted no vio este programa de lo de Facundo, Ah, sí. de lo de un transeúnte que se vestía así de cualquier persona y hacía bromas en la calle. ¿Chevrolet? No, ¿Cómo se llama? No, Ay, ¿cómo se llama? ¿Jaime Duende? No, eso no. Se llamaba un transeúnte. Y entonces él se disfrazaba pues de así una persona que, por ejemplo, se ponía un traje o se ponía así cualquier cosa. Ajá. Y empezaba a hacer bromas, pero así está chistoso. Por ejemplo, empezaba hubo una vez en que se disfrazó así como de un trovador urbano, de esos que cantan, Ajá. y empezaba a improvisar. Entonces les cantó a unos señores que estaban como que espiando, dice, les estaba diciendo que si eran espías, que no sé qué, pero que se nos aldeaba. Lo que tiene que ver con la transformada de Fourier. Sí. Yo vi una vez a Jaime Duende allá en la ciudad. ¿Sí? ¿Leíste alguna cosa? No, iba en un coche. Yo iba en otro también. Obviamente. No íbamos en el mismo. Pero pues se veía la cabezota hasta arriba. Regresando de trabajo. ¿Cómo se llamaba su esposa de Jaime Duende? Concha. Concha Duende. Ay, no, ma. Luego tu hijo estaba bien mamado y gozaba como un niñito. ¿Sabes? Pero lo cancelaron. ¿Y quién sabe por qué? Dale. ¿Eso qué significa nada más de este lado? Si la función es real, que pertenece a los reales, FDT,
La parte real la pueden obtener así y la parte imaginaria de la transformada de Fourier la pueden obtener con esto. Porque si se acuerdan, la parte real va con lo del coseno y la parte imaginaria. No tengo la explicación de que sea así. ¿Cómo lo tengo? ¿Tiene alguna explicación lógica, matemática, que la parte imaginaria vaya en el seno y la real en el coseno? No. Es esa. Hay que coleccionar el real, imaginario y coseno Ajá, no, o sea, pero ¿por qué estipularon que la fuerza del imaginario va en el no sé. Sí, ya, o sea, que se hablara de todo esto, ¿no? Ajá, o sea, ¿por qué ¿Por qué JW aquí y los ¿por qué no va al revés? aquí? Ay, buena pregunta, porque si no sé qué sería primero, el huevo o la gallina. No, ¿por qué razón? Porque ya ves cómo es la representación de E a la JZ, que te da un lado coseno y seno. ¿Por qué decidieron Y aquí? Sí. Ah, exactamente. Sí, eso sí no sé, pero yo creo que fue primero un ticket. A lo mejor por la variable. O sea, ¿cómo hicieron la porque identidad tenía- trigonométrica de E a la JZ, que te da por un lado coseno y el otro seno? A lo mejor a partir de ahí ya fue que definieron entonces esa parte. Ajá. Yo siento que sí fue primero el huevo. No, sí, la gallina, ya luego salió el huevo. Actopan, abono Telcel de 20 pesos. ¡Copi! Teléfono abonado, ya me sé el teléfono del coffee. Le voy a mandar cosas. No, cámbialo. A las 5 de la mañana le voy a llegar cosas al coffee. Todos los días. ¿A qué no, profe? Vas a hacerle la hackeación. Le voy a estar revisando coffee, es más, ya. No, ya estoy reprobando. Ya salte. Ya estoy profe. Qué chistoso. Luego se anda saliendo a vender marucha. ¿No lo has visto? Está un minuto aquí, un minuto afuera. Como si nadie lo viera. Híjole, como si nadie notara que no se sale. Ya se con permiso. Porque hay muchos que deciden que se vienen precisamente por este salón, güey. Ya ahí anda el coffee. Pero ya va a estar lo de la cafetería y todo eso, coffee. Entonces, ¿cómo le van a hacer? Va a volver a la pobreza. Está dando sus futuros. Ahorita ya le recargas el teléfono. Qué mala onda. Pero no le ha subido eso, güey. ¿Por qué están así con el coffee? Vas saludando a ver, mientras vas subiendo, vas saludando ¿Los presentes? Ah, bueno. Cuando caiga, todos nos encontrarán. Ya nomás. Profe, ¿usted no le da clases a ti? No. Yo no entiendo. No manches. Qué miedo. Ah, no, quien sí les da clases a los de ciclistas, porque un chavo de me dijo que hay una maestra bien bonita. Acuérdate que está grabando. Pero ya se lo dijo, Sí, ya le dijo. Ahí está, mira, qué alumno. Ya me vio. Como si fuera a ver el video de la clase. Es bien random el asunto. ¿Quién sabe? A lo mejor sí. Ah, sí, estaba rapidísimo entonces. Es que está chido. ¿Sí le pisó? Entonces, pues yo iba a caer de abajo y de repente escucho que le meten la tercera. Ya estoy de seguir la Yo soy la Va. robarme corazón. Entonces, esta onda sí estaría definida. De medio hasta.
de medios. Ajá, ese es el valor absoluto. Sí. Sale. O sea, nada más va a valer 1 en este pedacito. No es una función periódica. O a lo mejor el periodo es infinito. Puede ser que aparezca de repente. Pues, allá. 250 milisegundos. Puede ser. Y puede ser que nuestro intervalo sea mucho más pequeño. Puede ser que en el fin del Big Bang de repente vuelva a salir. Sí, funciona un pedo, ¿no, profe? ¿Qué? Con, o sea, una Sí, señal, con eso. 250 milisegundos. Es que yo lo expliqué, según yo era así, bien seguro, pero este es el profe de la. Sí, Una señal tiene un ancho de pulso, tiene un periodo de descanso y un periodo de trabajo, Sí. se repite el periodo y así, ¿sí, no? Exacto. Entonces, sí, qué bien. Va, así para que vean cómo se aplica la transformada. De hecho, ¿dónde vieron eso? ¿Cómo se llama? PWM. Ajá. Es que estaban explicando lo de un proyecto, lo de la exposición ayer, entonces pues traté de explicarlo para meterle relleno en la exposición. Nomás lo vimos en el TV, sí. Y lo vimos en el- Era uno. Y nada más lo mismo como para que armen este circuito. Exacto. No les voy a explicar para qué sirve. Eso lo tienes que aprender en el PDF. Función. Lee el Sí, PDF. Menos J. Por eso le quiero contar un problema de Eso también deberíamos de verlo aquí. Lo del PWM. Va. Entonces, como las morras que se creen influencers, están hablando de celo, ¿con quién Ten en cuenta, entonces vale menos infinito a infinito, pero no tiene sentido, el otro vale 0. Entonces nada más podemos trabajar desde menos d medios a d medios, ¿no? ¿Cuánto vale la función? 1. Entonces sería multiplicar por ella la j menos j omega La t. función valiera 2 y sería 2 veces yo hubiera la función. Ándale. Ándale, mijito. Ándale. ¿Cuántas veces la integral? No. Sí, ¿no? Sí. Sí. Ahí está, ¿no? Sí, estoy bien o estoy drogado. ¿Qué es lo más probable? Pero que no se multiplica. No, sí, por eso. No, sí, está bien. ¿Dónde están así? Porque la constante pasa abajo. Y sacan también el signo negativo, ¿no? Sí, nada más evalúan. Entonces, no, ahí se tiene que evaluar el T, ¿no? El BN. ¿En T? Sí, tienes que evaluar el T, va a ir desde menos d medios a d medios. Entonces, pues, técnicamente sería E a la menos J omega d medios Bien, menos E a la J omega d medios. ¿No? ¿Ya? y el menos de la otra, bueno, el exponente de la otra exponencial se elimina con el menos de medio, ¿no? 11. Porque es menos JWT, el valor T y se elimina el signo negativo, ¿no? Ah, sí, en esta parte, pues ya, el hambre. Ahí está, ¿eh? Pues sí. Bueno, para pronto, eso ustedes lo pueden transformar mediante la identidad esa que estábamos hablando. Y por alguna extraña razón, entonces lo voy a poner por acá. Que siempre escribo a la vez, no lo sé. Ese, el menos 1 en J, por esa cosa, les da esto. 2 entre omega. Es el seno de esa onda. Seno de omega d. Omega d medios. ¿Y yo? Ahí sustituyó ese valor el número, ¿o cómo? Es con la, ¿cómo se llama? Con la identidad. Ajá, esta. De menos 1 en J de E a la menos J teta menos E a la J teta. Esa es la identidad. Este va a ser igual al seno de teta. Con esta identidad. Esa ya se las había dado al inicio de esta onda. Pero que siempre se va a utilizar esa identidad o solo para este
Solo para este caso. Pero generalmente, si se dan cuenta, todas las transformadas de Fourier les va a dar una exponencial. ¿Y entonces dónde sale? ¿Dónde lo metí? Sí, ¿dónde lo metí? Es Ahí. de medios, ¿no? No, 2 sobre W por el seno de W de sobre 2. O sea, W de sobre Ah, sí, tienes razón. Sí, tienes razón. ¿Qué va con esta cosa? Espérame. ¿Dónde va? Ay, es que esta cosa lleva por un lado una cosa adicional. No me acuerdo. Déjame revisar. Pero sí, tiene razón, sale S2 anda por ahí. Y entonces sobre ese teta se va a poner WT. Bueno, W de medios. Sí, en eso sí. Pero este medio sí es por el que aparece esta onda, acá, de este lado. Solamente que no me acuerdo cómo se pasa para acá, de esta onda. O sí, la identidad que tengo aquí está bien. Pero hasta donde me acuerdo, esto sí va así. Yo encontré una que dice seno de alfa es igual a e a la i alfa menos e a la menos i alfa Ajá. sobre 2i. Ah, ahí está. Entonces es esto. Bueno, Ajá. sí, dos cosas. Y entonces para que puedas aplicar esta, entonces tienes que multiplicar por 2. O por 1, ¿no? Que aparezca. Ajá, Sí, sí. Y se elimina uno de los 12 y queda arriba. Para completar, ¿no? No es porque, bueno, ¿cómo dice tu identidad? Que es E a la I alfa menos E a la menos I alfa, ¿no? Ajá. Entonces aplica el inverso y ya queda el, ¿no? ¿Más? Aplica el inverso y ya. ¿Cómo sabe que queda? No, eso es para completar. Se pueden utilizar entonces como para completar. Si es que no me acordaba si llevaba ese 2. Ahí adicional. Entonces ya nada más para completar y que quede exactamente así, de esta manera, pues tienen que poner el 2 ahí. O multiplicar entonces por un 1, así de esta forma. Pues como este ya lo tienen, entonces pues, ya nomás esta cosa aparece acá. Ah, no, bueno, sí. Bueno, a pronto, ese omega ya es pura paja. ¿Qué pasión? ¿Qué? Ah, no, o sea, me lo dije lo mismo. Lo usó como expresión. Esta dice que se quede. Y esa onda, entonces, ya sobre la transformada de Fourier, que ya estamos en el límite de tiempo, ya que se vayan a hacer la momisión, que es lo que quiere hacer el coffee, hace mucho tiempo. Esta onda se parece mucho a la función esta que nos dijo el chavo no sé qué, ¿cómo se llama, David? Él va en el otro grupo. Con Rosano. Ya vieron esto, ¿no? Sí, ellos lo vieron primero. Eso lo vieron primero. Y ahorita Ah, sí, también sí, lo sí, tenemos de la plata. De la plata. No, ya también en sus formadas estas. ¿En Ah, serio? es que lo sabes muy rápido. ¿Cómo? Lo sabes demasiado rápido. Sí, por eso igual les va mal como examen. Es que está el temario está muy feo, o sea, está brutal. Entonces, Así no, nos pasó el caso de comer. Sí. no, mejor yo me la llevo así tranquilo para que entiendan. Porque la verdad, esto sí les va a ser muy útil después, entonces sí lo tienen que entender muy, muy, muy bien. Y si ven ya ¿cómo se llama? O sea, la lógica de todo, o sea, la base de todo esto, lo que les estoy intentando dar, pues ya es más fácil, ya se les va a hacer más fácil. Ya vieron que todo está lacha y lo puede hacer la computadora, que lo haga ella. Hombre. ¿Por qué se va a multiplicar? Esa que puse en la... ¿Esa de acá? No, la de la gráfica. Ah, la gráfica. Porque es lo que nos da la representación de Fourier. Sí, va a ser esta, entonces. Es lo que podría ser como un convertidor analógico digital, No. ¿no? Sí, ¿no? Es el analógico y es la señal digital. ¿Cómo lo ves? Sí. Es el muestreo.
Esa es la misma, entonces, es la representación. Sí, de hecho, es lo que quiero mostrarles, o lo que íbamos a ver el día de ayer, en MATLAB, para que lo vieran esta parte. O sea, sí les pongo entonces más o menos cómo se vería, y tienes toda la razón. Por eso esa función, la que nos dijo David hace rato, ¿no? Es la sampling, es la señal de muestreo. Exacto. Pero esa entonces está en Fourier. ¿Y por qué nada más se puede representar esta? Ah, es lo que me faltó. Por eso hace esto. Entonces, esta onda, o sea, la que sería así, la completa, estaría haciendo esta cosita de acá. Esta cosita. Pero, entonces, para graficar eso, nosotros nada más podemos graficar el valor absoluto de la transformada de Fourier. ¿Va? ¿Por qué razón? Porque acuérdense entonces que este omega va a tratarse de una función ¿qué? O de una variable ¿qué? Compleja, como en ese. En ese sí se acuerdan que nada más podíamos graficar, sí les dije que lo graficara, ¿no? Nada más para que vieran cómo era, pero realmente no lo pueden graficar así. Ahí sí tienen que aplicar entonces nada más lo de los polos y ceros, o sea, hacer ver entonces esta representación. Eso ya les va a servir después para control. Esta entonces recuerden decir que es para la parte de la transformada de Laplace. Nada más entonces a partir de ahí tienen ustedes que graficar dónde el numerador se hace 0 y dónde el denominador se hace 0. Aquí en Fourier nada más ustedes pueden graficar el valor absoluto de la transformada de Fourier. Esto sí les va a dar esta cosa. Y este ejemplo está súper bien. ¿Por qué razón? Entonces, ya está la señal de muestreo. Te diste cuenta bastante bien, está súper bien, porque de una señal digital, ¿cuál es una analógica? Con ese muestreo. Por eso, a partir de ahí, entonces se llama la función sampling. Y esta, a partir de esto, muchas de estas cosas, o de las transformadas que vamos a hacer entonces, ahora sí, de funciones periódicas, nos va a dar algo de esto, pero como lo que les enseñé entonces con la transformada rápida de Fourier. Esta onda va a estar igual. Vamos a tener un lado de frecuencias negativas y un lado de frecuencias positivas. Esto no tiene sentido. Este sí va a tener sentido, pero esta va a estar movida. Esta parte de aquí va a estar movida sobre la frecuencia fundamental de la señal que estamos analizando. Esa es la otra, ¿no? No, es la misma. Es lo mismo, pero estamos hablando, va a estar desplazado. ¿Por qué razón? Porque va a ser una función periódica. Esta sí va a ser periódica con un periodo tal que nos dé esta frecuencia y ahí va a estar entonces desplazado. Por tanto, tenemos esta señal, va a ser a lo mejor puro ruido para nosotros, pero le aplicamos la transformada de Fourier y encontramos entonces su frecuencia. Y ya si te quieres meter entonces, va, y encuentras un montón de desgorre con eso del electroencefalograma. Aplicas entonces esto. Esta va a ser la señal que se mete aquí. Se aplica todo eso, aplicas esto, graficas nada más la parte derecha de la transformada de Fourier y a lo mejor entonces te va a dar un montón de piquitos aquí, pero te va a dar un pico más grande. Ese pico más grande entonces es la frecuencia. Es lo que hemos estado viendo en lo que nos ponen en MATLAB, ¿no? Ese que vimos la otra vez en MATLAB. Exacto. De ahí ya viene todo eso. ¿Qué falta entonces ver? Esa onda, ver cómo se va a hacer eso para las señales continuas, las señales, periódicas. Y ya después entonces empezar a mezclar estas dos cosas para generar un filtro y aplicarlo aquí, y ahora sí, purificas o filtras la señal y quitas toda la basura y ya nada más entonces vas a ver lo que te interesa. Bueno, yo llegué a ocupar nada más como que algo práctico en los PWM. PWM es diferente y esto podrías analizarlo entonces de manera discreta. Ajá, o sea, no, pero prefiero que Entonces vuelve la señal que llegaba contigo. de algún potenciómetro, pues es analógica. Entonces ya el micro lo convierte en digital y ya es un ancho de pulso. Entonces, bueno, ya vas modificando. ¿Y estas señales dónde se encuentran? ¿Cuáles? ¿La sampling? Lo que dijo acá este personaje.
Muestreo, con eso puedes empezar a encontrar muestreo y simple y sencillamente es, o sea, la idea que les estoy queriendo que vean aquí, la señal esa tiene un periodo infinito, ¿va? Entonces su transformada te va a dar con un valor de frecuencia en 0, el valor máximo, pero te aparecen entonces, o si lo grafican, ya cuando les envíe entonces el programa, lo ponen y van a ver que les va a poner un montón de cositas así, muchas. O sea, quiere decir que nunca se va a repetir el mismo periodo. Nunca se repite. ¿Pero por qué aparecen esas mugres cositas? Si se acuerdan de todo el desarrollo que hicimos aquí, con esta cosa, se van a aparecer infinidad de n omega ceros, los armónicos. Acuérdense entonces de la guitarreta. Entonces, va a salir un pico muy grande donde está la frecuencia, pero van a salir una bola de armónicos, un montón. Es como cuando está tocando la guitarra y De la H a la O. y de repente otra vez de la otra vez, otro pico, pero así. Ajá, o sea, va a ser el pico máximo. Siempre va a haber un máximo. Pero, o sea, no es más o menos así. Lo que quiero que vean es que por toda esta bola de desarrollo matemático y por todo lo que hicimos y obtener entonces esta cosa, que es cuando n tiende a infinito, cuando encuentren entonces el valor exacto de omega, por todo el desarrollo entonces matemático siempre les va a salir esto. El máximo en omega, o en el omega 0 realmente, pero muchos n omegas. ¿Cuántos? Infinitos. De ahí viene todo eso. Entonces, cuando encuentren esa cosa, y por eso sale el espectro de Fourier de esa manera, o el espectro, o más bien el espectro de frecuencia, te sale esto, pero te sale un montón de cosillas ahí adicionales. Entonces, a partir de esta si no la tiren, esta onda, vamos ahora a poner, ahora sí, un pulso, un tren de pulsos, y ese a una cierta frecuencia, entonces se va a recorrer y les va a aparecer lo mismo. Pero ahora esta recorrida, que con la frecuencia que tenga ese tren de pulsos. Y ya. La vida se vuelve cruel. Qué loco. Pero bueno, esos valorcitos que viene así, del valor absoluto de esos que estamos graficando, pueden ser muy pequeños, son despreciables. Pues huele a gas. Huele a gas. No, todo lo que quiera él.